tardes o buenas noches, yo soy Daniel, papá plantil, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como siempre, vamos a estar hablando de plantas. ¿Y de qué plantas vamos a hablar hoy? Pues miren, de esta belleza, la fitonia. Sí, vamos a hablar de cómo cuidarla, cómo tenerla dentro de casa, cómo regarla, cuál es la iluminación correcta, cómo reproducirla, de dónde viene esta planta. Todo eso lo vamos a aprender en este video. Sin más, te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Estás listo? Yo sé que sí. Comencemos. Bueno chicos, para comenzar quiero decirles que esta planta es autóctona de Sudamérica, básicamente de los países amazónicos como son Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Estas plantas no se encuentran en la naturaleza en ningún otro país del mundo. Obviamente están en todo el mundo porque ya se han comercializado, pero en la naturaleza solamente se encuentran en estos países. Realmente la fitonia es esta planta, ¿sí? Pero al comenzar a cultivarse de forma comercial, se comenzaron, mejor dicho, a crear muchas variedades. Y se comenzaron a crear variedades como esta, que son de distintos colores. Las fitonias vienen en muchos colores, chicos, muchísimos colores. Estas son solo dos, la más común es esta, la original es esta, pero de estas comenzaron a salir muchas variedades como esta, ¿sí? Las hay amarillas, las hay verdes, las hay rojas, las hay de muchos colores. Esta, como ustedes ven, tiene sus nervios o sus venitas rojas. Es realmente hermosa. Y eso es lo llamativo de estas plantas, ¿sí? También las podemos conseguir con las hojas completamente rojas y las venas blancas, de muchos tipos de variedades. Pero básicamente es la misma planta, no es que sean diferentes especies. Es la misma planta, solo que a medida que se ha ido cultivando con el tiempo han surgido muchísimas otras variedades que son las que nosotros vemos normalmente en los mercados de plantas o en los viveros, ¿sí? Yo tengo estas dos y son bellísimas. Vamos a comenzar hablando de cuál es la iluminación correcta para las fitonias. Las fitonias son plantas que también se les llama abrecaminos, pero ¿por qué se les llama abrecaminos? Pues básicamente porque estas plantas crecen en las bases de los árboles, ¿sí? en las bases de los bosques, en las bases de los árboles que están a la orilla de los bosques. Entonces siempre están como sobre el camino, ¿sí? Son plantas rastreras. Esto quiere decir que no crecen así como con un follaje súper alto, sino que más bien se van creciendo como hacia los lados. Son rastreras, por lo que si nosotros tenemos fitonias no piensen que son plantas que van a crecer demasiado, que van a tener que trasplantarlas con regularidad, porque realmente ellas son plantas que crecen más bien como hacia los laditos. Son plantas rastreras, entonces no vamos a tener necesidad de trasplantarla tan seguido, ¿sí? Por eso se les llama abrecaminos, porque ellas están básicamente en los caminos, crecen en las bases de los árboles, de los bosques muy frondosos. Estas plantas, al ser tropicales, ya saben que necesitan una humedad considerable, ¿sí? Entonces es muy importante cuando las tengamos que no estén en un lugar tan seco, ¿sí? Si están en un lugar muy seco, si ustedes viven en un lugar muy caliente, pues tratar de regarlas lo más seguido que puedan, ¿sí? Depende, hay lugares en los que las plantas tropicales se tienen que regar todos los días, por lo menos en ciudades costeras o en ciudades que están en desiertos, en ciudades desérticas. Es muy importante que las plantas tropicales se rieguen muy seguido para que ellas más o menos tengan como este ambiente en su hábitat natural, ¿sí? Si están en climas fríos, pues ya saben que los riegos son más alargados, pero de los riegos vamos a hablar mucho más adelante, para que ustedes sepan más o menos cada cuánto regarla y cómo regarla, porque no son plantas de las que nosotros tenemos que estar regando todo el tiempo tampoco, ¿sí? Entonces ya les voy a hablar un poco del riego. Estas plantas básicamente son muy fáciles de cuidar, sin embargo no las recomiendo para principiantes. ¿Por qué? Porque son plantas que hay que cogerles como la mañita. Son plantas que de pronto nos van a avisar cuando quieren agua, pero no va a ser siempre, ¿sí? ¿En qué parte de la casa ubicar esta planta? No es jamás de sol directo, jamás. De hecho, yo les recomendaría que ni siquiera reciban sol de la mañana. Estas plantas son muy fáciles de cuidar con respecto a la luz porque son plantas ideales para interior. Las podemos tener un poquito alejadas de la ventana, no necesariamente tienen que estar pegadas a la ventana como otras plantas, porque ellas son un poco tolerantes a lugares un poco menos dotados de luz, ¿sí? Sin embargo, pues si ustedes las pueden tener cerca de una ventana, pues háganlo, ellas también les va a encantar. Pero son plantas que también podemos tranquilamente tener más hacia el interior de nuestra casa o nuestro apartamento donde nosotros vivamos. No son plantas de exterior para nada, no podemos tenerlas en el exterior porque el sol las va a quemar inmediatamente. Son plantas muy delicadas.
Sus hojitas, ustedes quizás en el video pueden ver que son hojas delicadas, pero no, si ustedes las tocan son hojas que son robustas, son hojas que son duritas, no son hojas que son tan fáciles de romper, digamos. Entonces no se dejen llevar por su apariencia un poco delicada, porque realmente son hojitas o son plantas que pueden resistir bastante bien el movimiento, ¿sí? Vamos a hablar de algo muy importante que me han preguntado mucho. ¿Las fitonias son tóxicas para los animales o para las mascotas? La verdad es que no. Son plantas que hasta ahora no hay registros que tengan algún tipo de toxicidad para las mascotas. Así que pueden estar tranquilos de que sus mascotas no se van a intoxicar con la fitonia. En especial los gatos, que a los gatos les gusta mucho morder las plantas. No hay peligro de que se vayan a intoxicar. Creo que va a ser una muy buena elección a la hora de llevar una planta a casa, y si tenemos miedo de que de pronto nuestras mascotitas vayan a intoxicarse, porque tenemos a veces perritos o gatitos que les gusta jugar con las plantas. Estas plantas no son nada tóxicas. ¿Cómo reproducir la fitonia? La fitonia es una de las plantas que se reproduce más fácil. Ella se reproduce por esquejes. Si ustedes tienen una fitonia, realmente les va a durar muchísimo tiempo, puede durarle años por la facilidad que tiene al reproducirse, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es cortar el tallito debajo de las hojas, cortar ese tallito y sembrar ese esqueje en el sustrato, y ella va a enraizar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es su forma de llegar a otros terrenos, ¿sí? Entonces por eso es que ella se reproduce de esta manera. Es muy fácil de reproducir. Cortan, colocan en sustrato o en agua también. Hay gente que lo hace en agua, a mí muy rara vez, o sea, sí lo hago, pero prefiero más en sustrato, porque las plantas siento yo que su hábitat natural es el sustrato, ¿sí? Sin embargo, si ustedes quieren que sea rápido, háganlo en agua, también es súper fácil y es rápido. Les recomiendo que si lo hacen en agua, colóquenle 1 o 2 gotitas de agua oxigenada o de vinagre para hacer que el agua químicamente sea más favorable para que salgan raíces, ¿sí? Yo particularmente uso agua oxigenada, y a la semana ya están enraizando las plantas. Con otras plantas es un poco más lento, pero con las fitonias de verdad es súper rápido. Ellas enraizan súper rápido porque es la forma natural en la que ellas se reproducen, ¿sí? Alargando sus tallitos y haciendo que lleguen o entren en contacto con el terreno más alejado de donde están, y así ellas se van reproduciendo y van creciendo. Esta es la forma correcta de reproducir fitonias. En cuanto a la floración, la vara floral la verdad no tiene mayor belleza, es una vara floral muy normalita. Yo recomendaría que se la quitaran cuando comiencen a florecer, porque las flores o la floración en estas plantas hacen que la planta se debilite mucho, ¿sí? Entonces lo más recomendable es que quitar esa flor y dejar que la planta siga creciendo normal. ¿Por qué? Porque, como les digo, la flor, ellas gastan muchísima energía y suelen ponerse como feitas al momento de florecer. Entonces estas plantas lo mejor es cortar la vara floral, aunque es muy extraño que estando dentro de casa ya florezcan, puede pasar. Entonces lo más recomendable es que por favor cortemos la vara floral. Ahora vamos a pasar al punto que les dije al principio: cómo es el riego de la fitonia o la planta abrecaminos. Esta es una de las plantas dramáticas, como yo les digo. Cuando ellas necesitan agua, ustedes las van a conseguir como si estuvieran muertas, todas decaídas, las hojitas todas blandas. Mejor dicho, ustedes las ven y pareciera que estuvieran muertas, pero realmente es que están deshidratadas. Lo más recomendable es no llegar a este punto, no dejar que nuestra planta se ponga así, toda decaída, que sus hojitas se caigan, que sus tallos se caigan, porque muchas veces pasa que no las podemos salvar. Cuando están así y nosotros le ponemos agua, ellas inmediatamente ya comienzan otra vez a colocarse así, alargaditas, bonitas. Pero muchas veces pasa que así le coloquemos agua, muchos tallos no logran recuperarse, ¿sí? Entonces es importante que siempre estén hidratadas, no dejar que ellas lleguen a ese punto. En mi caso, como ya se los he dicho mucho, vivo en una ciudad fría, entonces a ellas no se les riega tan seguido. Eso también depende mucho del sustrato. Ustedes saben que yo utilizo un sustrato a base de cáscara de arroz, tierra negra, humus, también un poco de turba roja. Eso ayuda mucho a que tenga muy buen drenaje la planta, ¿sí? Entonces yo la riego y ella no se le va a encharcar el agua porque el sustrato es muy drenante, entonces va a salir toda esa agua en exceso. Por eso va muy de la mano, tanto el sustrato como el riego. No sirve de nada que nosotros tengamos riegos espaciados si el sustrato está muy malo, ¿sí? Porque igual la planta se va a encharcar. Lo más recomendable es tener primero que nada un sustrato muy drenante y después sí regar, ¿sí? Porque igual si nosotros digamos regamos cada 8 días, pero igual el sustrato se encharca porque no tiene buen drenaje, igual la planta se puede pudrir. Entonces en mi caso, que ya tengo este sustrato que es bien drenante, las riego por ahí cada 5 días.
o 6 días, depende. Si el clima está muy frío, puede ser más alargado. Si hace un poquito más de sol, puede ser cada 5 días. Esto va a depender mucho del clima. Miren qué linda, es hermosa. Hay de muchos colores. Ustedes pueden comprarla en los colores que quieran realmente. Las pueden conseguir en los viveros. Y esta planta es linda porque los que coleccionamos plantas siempre tenemos plantas de follaje dentro de casa. Plantas con hojas grandes, hojas verdes, filodendros, anturios, estas plantas que tienen hojas grandes, ¿sí? Pero las fitonias, al ser coloridas, naturalmente sus hojas son coloridas, aportan como ese toque de color distinto a la casa, ¿sí? No necesariamente de hojas verdes. Esta, como les dije, es la más común y muchos las tenemos en casa, pero los hay, como les digo, de muchos colores. Entonces, lo lindo es que la fitonia siempre va a tener este color todo el año porque no es su floración, sino es su color natural, el color natural de sus hojitas. Yo siento que es como un toque distinto al jardín o a las plantas que tenemos en el interior de la casa. En cuanto a la luz, lo que les digo, siempre tenerlas en un lugar iluminado, no necesariamente frente a una ventana. Ellas pueden aguantar en lugares un poco más oscuros, por supuesto, no es que las vamos a colocar en un baño donde no haya una ventana ni en un lugar donde no haya una ventana cerca, ¿no? Pero digamos que la podemos colocar más hacia el interior de la casa. En cuanto al trasplante, como les digo, estas plantas no necesitan un trasplante muy seguido porque son plantas de raíces muy pequeñas, ¿sí? No son plantas que tengan raíces tan profundas. De hecho, miren la maceta de esta. Es una maceta cortita, es una maceta que es bajita, por lo mismo. Son plantas que sus raíces son cortas, no son raíces tan profundas, entonces ellas no necesitan un trasplante demasiado seguido. Realmente el trasplante es si queremos sacarle algunos hijitos o si queremos regalar, pero no porque la planta lo necesite en sí. La fitonia es utilizada mucho para hacer terrarios por su mismo porte pequeño, ¿sí? Son plantas que no van a crecer tanto, entonces son realmente muy utilizadas para hacer terrarios. De hecho, son perfectas para colocar en terrarios porque el terrario, al tener este microclima y generar humedad, que es el ambiente natural de ellos, ella va a crecer muy bien en este tipo de ambientes, ¿sí? Entonces, coloquémosla en terrarios. Si no saben cómo hacer un terrario, les voy a dejar por acá el link para que vean el video en el que hablo de cómo hacer terrarios, ¿sí? Es realmente muy sencillo y con esta planta les va a salir súper lindo. Miren qué hermoso. Les recomiendo mucho tener fitonias. Las fitonias son plantas distintas, son plantas que van a traer como un toque distinto, valga la redundancia, a la casa y van a resaltar mucho dentro de las demás plantas, ¿sí? Si quieren que les haga un video especial de cómo sacar esquejes de fitonias o de cómo colocar fitonias en otras macetas o mezclarlas con otras variedades de fitonias para que sean como una maceta con distintos colores, déjenmelo en los comentarios y yo lo voy a tomar en cuenta para próximos videos. Espero que el video les haya gustado muchísimo, chicos. Suscríbanse, denle me gusta, ustedes saben que eso me ayuda muchísimo, y compartan, por favor. Recuerden lo que siempre les digo, el dinero no compra la felicidad, pero compra algo mejor, que son ¿qué? Plantas. Y las plantas son amor, felicidad y abundancia dentro del hogar. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Chao.